El Penbook octava edición nos trae novedades, como por ejemplo el regreso de los procesos. Dentro del libro encontraremos 40 procesos distribuidos a lo largo de todo el proyecto. Es importante y es necesario entender cuáles son estos procesos y cómo funcionan, y sobre todo, entender cómo se enlazan para lograr un proyecto que sea efectivo. En este video analizaremos y conoceremos esos 40 procesos a través de esta lámina que vemos acá. Al finalizar este video entenderás y conocerás cuáles son los procesos y podrás ver cómo funcionan y se estructuran estos 40 procesos dentro de todo el proyecto. Mi nombre es Marco Calle, tengo más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos y enseñando sobre gestión de proyectos. Y dentro de marcocalle.com hemos ayudado a cientos de estudiantes en su preparación para las certificaciones PMP, CAPM y PMI-ACP. Así que si estás estudiando para estas certificaciones, puedes revisar marcocalle.com, en donde podrás encontrar cursos y simuladores que te ayudarán justamente en tu preparación. Ahora comencemos y revisemos justamente el flujo de procesos. Como vemos acá, tenemos un diagrama completo en donde aparecen los 40 procesos. Para nosotros ir entendiendo cómo funcionan y para que sea mucho más didáctico, vamos a ocupar una plantilla en blanco en primer lugar. Y esta plantilla será nuestra base. Con base en esta plantilla vamos a ir analizando y vamos a ir creando nuestro diagrama completo y vamos a entender cuáles son los procesos y cuándo ocupamos en un proyecto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a ver que acá tenemos nuestros procesos. Vamos a ir analizando y vamos viendo y vamos a ir llevando cada uno de los procesos a su área correspondiente. Vamos a comenzar en primer lugar entendiendo no los procesos, sino lo que está fuera. Si nosotros nos fijamos, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver esto de aquí. Tenemos marcos que cubren a los procesos. Si ustedes ven aquí tenemos cajas que están vacías, cajas en blanco, pero hay estos dos elementos que los cubren, que marcan justamente o que son elementos muy importantes que tenemos que tomar en mente. ¿Por qué son tan importantes? Porque la gestión de proyectos es una mentalidad. La palabra mentalidad en el Penbook 8 es fundamental, es clave. La gestión de proyectos no es solo el uso de herramientas y el uso de procesos y aplicar esos procesos. Es realmente una mentalidad. Una mentalidad que se enfoca o que se basa en estos tres elementos que vemos en primer lugar: orientado al valor, proactivo y propiedad. Estos elementos se conocen como dimensiones. Y cada una de estas dimensiones está relacionado con principios. De tal forma, cuando pensemos en orientado en el valor, vamos a pensar en dos principios claves que van a guiar nuestro comportamiento. Estos principios son enfocarse en el valor en primer lugar. Cuando nosotros estemos haciendo un proyecto, necesitamos pensar y necesitamos tener en mente el objetivo de generar valor. Ese proyecto tiene que generar valor para el cliente, para los interesados, pero no solo eso, también tiene que integrar la sostenibilidad. Ese proyecto tiene que permitir a la sociedad mantener sus recursos, mantener sostenibilidad tanto en el medio ambiente como en la sociedad que puede verse afectada por el proyecto. Eso tiene que ver con orientado al valor. Por otro lado tenemos proactivo. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Cuáles son los principios relacionados con proactivo? Son dos. El líder del proyecto tiene que ser un líder responsable. ¿Qué significa un líder responsable? Significa que nosotros, si estamos liderando un proyecto, como parte de nuestros principios es ser responsable. ¿De qué? De nuestras decisiones, de nuestras acciones y de las consecuencias de ambos. Por ende, tenemos que ser líderes responsables y adoptar una visión holística. ¿Qué significa una visión holística? Significa que vamos a tener en mente una visión global. No nos vamos a centrar únicamente en el proyecto, sino el proyecto se relaciona con otros elementos de la organización que también lo tenemos que tomar en cuenta. De esta manera, la visión holística es una visión global de todos los elementos, personas y partes, tanto dentro de la organización como fuera, que puedan afectar o verse afectados por mi proyecto. Y finalmente, tenemos propiedad. ¿Qué tiene que ver la propiedad o qué significa? Cuando pensemos en propiedad, vamos a pensar
en dos principios. En primero, en construir una cultura que permita justamente que el equipo sea empoderado, que el equipo se sienta dueño de lo que hace y también responsable de lo que hace. Y adicionalmente, incorporar la calidad. La calidad tiene que estar incorporada o tiene que estar presente, no solamente como un proceso, sino un principio. Tiene que estar incorporado en todo lo que hacemos. La calidad es fundamental. Por eso es un principio que guía nuestro comportamiento. De esta forma, todos los procesos que vamos a ir analizando van a tener como mentalidad estos principios que vemos aquí. Y también estos principios se organizan en estas dimensiones. Por eso es que rodean a todos los procesos, porque son la mentalidad, son la base. Todo lo que vamos a hacer va a tomar como base estos principios. Una vez que nosotros entendemos cuáles son los principios y por qué rodean a todos los procesos, vamos a entender qué cosas van a ir en cada una de estas cajas que vemos aquí. Aquí van a ir procesos y los procesos también se organizan. Se organizan dentro de dominios de desempeño. ¿Y qué son los dominios de desempeño? Son básicamente un conjunto de procesos que vamos a aplicar o que se aplican en un proyecto. Es la forma en la cual estos principios se hacen realidad. Nosotros los principios los utilizamos para mostrarnos el camino, para poder tener una mentalidad. Pero ¿cómo hacemos realidad esos principios? A través de los dominios de desempeño. De esta forma, existen 7 dominios de desempeño. El primero es la gobernanza. Un proyecto tiene que tener gobernanza, tiene que tener los lineamientos que le sirvan para seguir. Por ejemplo, ¿cómo voy a hacer un cambio en un proyecto? Eso tiene que ver con gobernanza. ¿Cómo voy a hacer el proyecto? Eso tiene que ver con gobernanza. ¿Cómo planifico? Tiene que ver con gobernanza. El dominio de desempeño de gobernanza tiene una serie de procesos que vamos a ir analizando y vamos a ver cómo se relacionan en nuestro proyecto. En segundo lugar, tenemos el dominio de desempeño del alcance. ¿Qué cosa va a hacer mi proyecto? ¿Qué elementos no formarán parte de mi proyecto? ¿Cuáles son los requisitos de mi proyecto? Todos estos elementos están relacionados con el alcance. El dominio de desempeño de cronograma marca procesos que me ayudan a responder preguntas como ¿cuándo el proyecto se terminará? ¿Cuándo necesitaré un recurso? ¿Cómo le está yendo mi proyecto? De forma relacionada con el tiempo. Eso tiene que ver con el dominio de desempeño del cronograma. Finanzas. El dominio de desempeño de finanzas tiene que ver con el tema de costos y el tema de la inversión. Algo muy interesante que vamos a ver ahora, que tiene el PMBOK octava edición, es que no se centra únicamente en la parte de costos, sino también en la parte de la inversión. Y esto es fundamental, porque un proyecto inicia con una inversión y es importante buscar que esa inversión sea rentable. Otro dominio de desempeño muy importante es el de los interesados. Los interesados son las personas que pueden afectar o verse afectadas por el proyecto. Vamos a revisar cuáles son esos procesos y vamos a ir viendo cómo se relacionan en el proyecto. Otro dominio de desempeño son los recursos. Un proyecto tiene recursos de diferentes índole. Tenemos recursos que son, por ejemplo, recursos relacionados con el dinero, recursos relacionados con las personas o recursos relacionados con los materiales. La utilización efectiva de esos recursos es fundamental y es parte de la gestión de proyectos y hay una serie de procesos enfocados en lograr el uso eficiente de los recursos que son los que vamos a ir viendo. Y el tema de riesgos. Los riesgos son fundamentales en todo proyecto. Los riesgos son eventos inciertos. Necesitamos planificar cómo responder ante esos riesgos. Necesitamos planificar qué recursos utilizaremos para esos riesgos, evaluar los riesgos y finalmente actuar frente a los riesgos. Todos esos procesos están dentro del proyecto también y los vamos a ir analizando en estos dominios de desempeño. Es por eso que nosotros vemos y decimos que la forma en la que los principios de la mentalidad de dirección de proyectos se hace realidad es al utilizar los dominios de desempeño con la mentalidad de la gestión de proyectos. Una vez que entendemos
cómo funciona y cómo está estructurado este diagrama de acá, y vemos que tenemos principios en esta parte y tenemos dominios de desempeño, vamos a ver que los dominios de desempeño tienen diferentes procesos. Por ejemplo, acá tenemos el de gobernanza. Y el proceso de gobernanza tiene procesos que están en la área de foco del inicio, de la planificación, de la ejecución, monitoreo, control y cierre. Estos procesos funcionan muy bien en esas áreas de foco. Una área de foco, como por ejemplo el inicio, no es una fase. Todos los proyectos tienen área de foco, es decir, todos los proyectos tendrán un inicio, una planificación, una ejecución, un monitoreo, control y un cierre, pero las fases son diferentes en cada proyecto. Hay proyectos que tendrán una etapa de diseño, otros proyectos que tendrán una etapa de pruebas. Las etapas dependen de cada proyecto, pero las áreas de foco, como por ejemplo el inicio, son o están presentes en todos los proyectos. De tal forma, los procesos que encontramos en cada dominio de desempeño, como en la gobernanza, los podemos clasificar por las diferentes áreas de foco en los cuales tienen un mejor rendimiento. De tal forma que tenemos procesos como gobernanza, en donde tenemos procesos en todas las áreas de foco, pero procesos como el alcance, en donde tenemos procesos solamente en planificación y monitoreo y control. De esta manera, comencemos revisando nuestra primera área de foco, que es el inicio. El inicio del proyecto es fundamental. Necesitamos dar una formalidad al proyecto. Y si queremos dar formalidad al proyecto y plantear lineamientos que se van a seguir, ¿qué necesitamos? Necesitamos en primer lugar establecer estos lineamientos. ¿A través de qué? A través del dominio de desempeño de gobernanza. De esta forma, la gobernanza llega a ser un paso inicial del proyecto. Específicamente, ¿qué proceso? Si nos fijamos, tenemos en la gobernanza procesos relacionados con el inicio, que es justamente iniciar el proyecto o la fase. Este sería nuestro primer proceso. Y por ende, vamos a colocarlo. Vamos a tomar nuestro proceso y vamos a llevarlo al inicio. Y vamos a analizar y ver qué novedades me trae este proceso que veo acá. Y vamos a ver que este proceso en específico me dice que es de iniciar el proyecto o fase. Ese es el proceso. Todos los procesos que vamos a revisar van a tener entradas, herramientas y salidas. Las entradas son elementos que yo requiero para poder hacer realidad ese proceso, para poder ejecutarlo. Las herramientas son las herramientas que ocupo para poder lograr conseguir una salida, que es el resultado. Y la salida es ese resultado que obtengo. Vamos a revisar por qué es importante iniciar el proyecto o la fase, este proceso de acá. Este proceso me ayuda en primer lugar a entender por qué el proyecto existe. Y para entender por qué el proyecto existe y cuál es su justificación, voy a ocupar documentos de negocio. ¿Como cuáles? Como el caso de negocio y el plan de la gestión de beneficios. El plan de la gestión de beneficios me indica cuáles son los beneficios que el proyecto generará luego de que el proyecto se ponga en marcha, de que el proyecto termine. Por ejemplo, un hospital. Los beneficios de la construcción de un hospital no se dan cuando se termina el hospital, sino cuando el hospital comienza a funcionar y ayuda a una comunidad. De tal forma, los beneficios inician una vez que el proyecto termina. Esto está dentro del plan de la gestión de beneficios. Y el caso de negocio, por otro lado, me indica por qué vamos a hacer este proyecto. Y yo necesito utilizar y entender por qué van a hacerse proyecto para poder crear el acta de constitución de proyecto. También puedo ocupar acuerdos, factores ambientales, como por ejemplo la cultura de la organización, ser un elemento que influya, los activos de los procesos de la organización, por ejemplo, plantillas que existan o lecciones aprendidas. Nosotros de este proceso tenemos dos salidas principales, que es el acta de constitución del proyecto, la cual es un documento que lo que hace es dar formalidad y autoriza el inicio formal del proyecto. Adicionalmente, el director del proyecto le dice, mira, ¿sabes qué? Tú vas a ser el director del proyecto y vas a poder ocupar los recursos de ese proyecto para las actividades. Eso es el acta. Adicionalmente al acta también tengo un registro de supuestos, que es muy importante. El registro de supuestos lo que hace es me
indicarme cuáles son los supuestos o esas condiciones que considero como verdaderas para planificar mi proyecto. Por ejemplo, si tengo que hacer un proyecto de una construcción, un supuesto podría ser que yo o que la empresa supone que los cambios dentro del país seguirán siendo los mismos, no habrán cambios mayores y las políticas se mantendrán. Y el proyecto se basa o se planifica con base en ese supuesto. Adicionalmente, ocupamos herramientas para poder lograr estas salidas, para poder lograr este registro o este registro de supuestos o el acta de constitución. Utilizamos juicio de expertos, hablamos con personas que tengan experiencia, recopilamos datos a través de qué, lluvia de ideas, grupos focales o entrevistas. Entendemos a nuestros interesados. Tenemos que reunirnos con personas y para eso necesitamos habilidades interpersonales y de equipo. Necesitamos gestionar conflictos, facilitar y gestionar reuniones. Necesitamos hacer reuniones. Necesitamos entender y tener claramente identificado a las personas y las cosas que realizan. ¿A través de qué? A través de elementos como una matriz de asignación de responsabilidades y podríamos ocupar también un Project Canvas, que es básicamente una hoja en la que se explica el proyecto. De esta manera, nuestro primer proceso que tenemos que tomar en consideración al momento de hacer un proyecto es el de iniciar proyecto fase. ¿Qué otra cosa necesitamos al inicio de un proyecto? Al inicio de un proyecto necesitamos entender y conocer quiénes son mis interesados, porque el proyecto será hecho para ellos. Por ende, necesitamos entender a los interesados. Y cuando hablamos de los interesados, lo que vamos a hacer será identificar a los interesados. Y este será mi otro proceso en el inicio. Necesito entender quiénes son los interesados de mi proyecto. Necesito saber qué es lo que esperan y quiénes pueden afectar o verse afectados por este proyecto. Y para entender y conocer tengo elementos de entrada, como por ejemplo el acta de constitución de proyecto, los documentos de negocio. También es importante pensar en el plan del proyecto, pero tal vez me digas, Marco, recién estamos iniciando el proyecto, ¿de dónde saco el plan? Aquí hay algo importantísimo, y es que identificar a los interesados no se hace solo al inicio del proyecto, se lo hace a lo largo de todo el proyecto. De esta manera, como nosotros vamos a ir identificando a los interesados constantemente, llegará un momento en el cual tengamos ya los planes y vamos a utilizar esa información para seguir identificando a los interesados durante todo el proyecto. Planes como cuáles, como el de comunicación o el de involucramiento. Documentos que se van generando en el proyecto, también es importante. Cambios existentes, puede haber un interesado que solicite un cambio que tal vez no le habíamos identificado. Incidentes o problemas también pueden hacer que identifiquemos nuevos interesados. Requerimientos y documentación de requisitos. Tal vez en la ejecución aparezca un interesado y me diga, Marco, ¿sabes qué? Quiero un nuevo requerimiento y este interesado no había sido identificado anteriormente. Por eso, estos documentos hay que revisarlos. Pueden haber acuerdos, factores ambientales, como ya hemos visto, y también activos de los procesos de la organización, como por ejemplo plantillas. ¿Qué obtengo de identificar a los interesados? El documento más importante que voy a obtener es el registro de interesados. Este documento es fundamental y nos va a ayudar durante todo el proyecto, porque aquí aparecen quiénes son los interesados de mi proyecto y los voy registrando. Adicionalmente, de este proceso pueden aparecer cambios. ¿Cambios en qué? Cambio en diferentes procesos y actualizaciones del mismo registro de interesados. Pueden también darse actualizaciones a otros planes, como cuáles. Pueden haber nuevos requisitos y actualizamos el plan de requisitos. Necesitaremos tal vez modificar las comunicaciones o aparecerán riesgos o necesitaremos mejorar o cambiar algo para involucrar mejor a los interesados. Podremos actualizar también documentos como el de supuestos, incidentes o riesgos, etcétera. ¿Qué significa este etcétera? Significa básicamente que pueden haber más elementos que se puedan actualizar o cambiar. Estos son solo algunos de ellos, pero realmente pueden haber más elementos que cambien. Y nosotros ocuparemos como herramientas el juicio de expertos, analizar datos, recopilar datos, analizar y representar los datos existentes y reuniones.
para entender cuáles son los requerimientos y quiénes son los interesados de mi proyecto. De esta forma es como hemos revisado nuestro primer área de foco, que es el inicio. Y vemos que existen dos elementos en el inicio: iniciar el proyecto e identificar a los interesados. Algo muy importante es que estos dos elementos trabajan a la par. Mientras se va haciendo el acta, se van también identificando interesados, y mientras identificamos interesados, vamos actualizando el acta, de tal forma que al final de este proceso tengamos un registro de interesados completo y un acta de constitución del proyecto aprobada. En la próxima clase comenzaremos a revisar ya la planificación y veremos cuáles son esos procesos dentro de la planificación que necesitamos conocer. Saludos y nos vemos en el siguiente video.